en el enunciado del problema nos dice: demuestra que los vértices A, B y C de un triángulo forman un triángulo rectángulo y hallar el área de dicho triángulo. Nos vamos a ayudar de un pequeño gráfico. Tengo representados los puntos A, B y C. Punto A, punto B y punto C. Sospecho, a la vista del gráfico, que este ángulo forma 90 grados. Repito, da la sensación que ese ángulo alfa mide 90 grados. Razonamiento matemático. Yo voy a formar dos vectores. Concretamente este vector, el vector CA, y voy a tomar este otro vector. Intento hacerlo a pulso, vector, en este caso CB. Alguno dirá: ¿y por qué se te ocurre esto? Cuando sigamos razonando vais a entender el motivo. Tenemos dos vectores y, como de costumbre, vamos a hallar sus componentes que van a ser necesarias. Componentes de un vector: final menos origen. Restamos A menos C. Primera menos primera, 0 menos 3, primera componente o coordenada cartesiana menos 3, y la segunda, recordad, A menos C, 5 menos 6, que es menos 1. Tengo las componentes del vector. Componentes de CB: final menos origen, B menos C. Primera de B menos primera de C, 6 menos 3 daría 3, y segunda de B menos segunda de C, menos 3 menos 6, menos 9. Tenemos las componentes de esos vectores y viene el razonamiento matemático. Para que un triángulo sea rectángulo, tiene que tener un ángulo de 90 grados, y sospechamos que es ese. Si ese ángulo mide 90 grados, debéis recordar que el producto escalar, voy a llamar, para hacerlo más sencillito, voy a llamar a este vector vector U, y voy a llamar a este vector vector V. El CA lo llamo vector U y al CB lo voy a llamar vector V. Repetimos el razonamiento. Si dos vectores forman 90 grados, el producto escalar de esos vectores tiene que tomar el valor 0. ¿Por qué tiene que valer 0? Vamos a recordar que para hacer el producto escalar se efectúa módulo de U multiplicado por el módulo de V y por el coseno del ángulo que forman. Si esos dos vectores forman 90 grados, coseno de 90 vale 0, el producto escalar vale 0. Vamos a ver cuánto vale el producto escalar de esos vectores. Para hallar el producto escalar de U por V, sabemos que se efectúa componentes de U, menos 3 menos 1, multiplicado por las componentes de V, 3 menos 9. Para hacer el producto de componentes se efectuaba de esta forma: primera por primera, menos 3 por 3, más segunda por segunda, es decir, menos 1 multiplicado por menos 9. Efectuamos menos 3 por 3, menos 9, menos 1 por menos 9, más 9. Resultado del producto escalar de esos vectores vale 0, forman 90 grados, triángulo rectángulo. Acabamos de demostrar que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Nos piden el área. Muy sencillito. Fórmula del área. Yo voy a suponer este triángulo, simplemente porque me apetece, que esto es la base del mismo. Repito, ACB lo considero base y a ese lado lo considero la altura. Fórmula del área de un triángulo: base por altura partido por 2. La base la he considerado el segmento CB. Para hallar cuánto vale la base, hallo el módulo de ese vector. Módulo del vector CB. Repetimos, el valor de la base, que es ese segmento, es el módulo del vector CB. Tenemos sus componentes, módulo del vector CB.
Teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente elevada al cuadrado. Efectuamos la operación 81 más 9, raíz de 89. Tenemos la base. Vamos a hallar la altura, módulo de CA. Para hallar el módulo del vector CA, teorema de Pitágoras, primera componente al cuadrado que vale 9, más segunda componente al cuadrado que vale 1. Efectuamos la suma, raíz de 10. Área de ese triángulo, base, raíz de 89, multiplicado por la altura, que es raíz de 10, y partido de 2. Deberíamos efectuar la operación, muy sencillita, ejercicio resuelto.